Bien, comenzamos entonces. Participaciones de la clase anterior. Del tema de la actividad 4, 5 y 6. Entonces, iniciamos. Primer punto. ¿Cómo se llama el organismo internacional que da políticas educativas a los países para poder dirigir el sistema educativo nacional de cada estado? Elsie. No sé si estoy bien. Creo que la UNESCO. Perfecto, hija. La UNESCO. De ahí pasamos Suaste. ¿Cómo se llama el personaje que habla acerca de que el currículum tiene que tener, que tiene que estar basado de la realidad circundante, es decir, de los problemas sociales, las necesidades, las políticas, la religión, la ideología, las costumbres, entre otras cuestiones? Perdón si en algún momento no veo. ¿Sí? Mirma. Creo que es oculto. No, hija, estamos hablando de los personajes, hija, no de los tipos de currículum. Eso es lo que me acabas de decir. Yamili. Es Arredondo. La persona correspondiente es Arredondo. 1981, ¿sí? ¿Seguros? ¿Estará correcto, Yamili? Profe. Maestro, ¿es Villarreal? Es Villarreal. ¿Villarreal? Ok. Correcto, es Villarreal. Hay que tener un poquito de cuidado, hay que dar tiempo para pensar, reflexionar sobre lo que estoy preguntando y si no escucha bien, me pueden decir cómo reflexionamos o vuelvo a repetir la pregunta. ¿Quién respondió? La señorita, perdón. Rocío. Apellido. Díaz. Díaz. Siguiente. ¿Cómo se llama la persona experta en México que habla acerca de que el diseño curricular o la metodología curricular debe estar enfocada, debe ser trabajo de las instituciones educativas, detectar estas necesidades, limitaciones, barreras para hacer vinculaciones de los programas de estudios y así poder generar eficiencia y pragmatismo educativo para formar eficientemente profesionales de la educación o profesionales de cualquier área? Mendoza. Jorge. Sí. Mendoza, ¿seguros? Creo que sí es Arredondo. Ojo. La respuesta, Yaret. Es adivinanza. Es Yaret. Mendoza. Oh, es Díaz Barriga. ¿Ok? La persona que habla acerca de que la metodología curricular depende de las instituciones educativas es Díaz Barriga y es el especialista más reconocido en México, de hecho, actualmente. ¿Estamos? Muy bien. Siguiente pregunta. Perdón. ¿Cómo se llama la persona que habla acerca de que la metodología curricular debe estar basada, debe responder los planes de estudios a las demandas, retos y problemas sociales? Yo, maestro. Sí. Villarreal. Arredondo. Arredondo, Yamili. Correcto. Arredondo. Ok. Siguiente. ¿Cuál es la categoría curricular que habla acerca de formar personas, sobre reforzar las competencias profesionales de cada una de las áreas de trabajo que corresponde a la formación educativa? Acuérdense, habla sobre formar competencias disciplinares, profesionales, acerca de un trabajo, del conocimiento técnico. ¿Cuál es esa categoría? ¿Es la formal? Mauri. ¿Es la formal? No, hijo, no hay categoría formal dentro de... Hay 5 categorías y dentro de esas categorías no existe ninguna llamada formal. Las prácticas profesionales. Ángel, correcto, las prácticas profesionales. Siguiente. ¿Cuál es la categoría que habla acerca de
la autoridad entendida como el facilitador del conocimiento a través de mecanismos del proceso de enseñanza y aprendizaje. El Es el docente. Acuérdense. El docente. A ver, alguien que no haya participado, que esté alzando la mano. Itzel. No has activado tu micrófono, hija. Maestro, Es yo el vi que docente. primero levante la mano él, sí. Es el docente. Sí, sí, hija. Ya sé que él se alzó la mano primero, pero también hay que darle oportunidades a los que no han participado. ¿Se acuerdan que les dije eso en una sesión? Jiménez, no es que no quiera que participen, sino que también hay que darle oportunidad a otras personas que no han participado. Dale. En siguiente, ¿cómo se llama la categoría en donde se centra en la persona responsable del proceso de aprendizaje y que tiene diferentes enfoques para orientarlo desde la vocación hasta la parte profesional? Alce la manita, acuérdense. Itzel. El estudiante. Correcto, el estudiante. Excelente. Siguiente categoría. Categoría que habla acerca de incluir en la metodología curricular las ideologías, es decir, los pensamientos, cultura, tradiciones, problemas, necesidades del contexto. Araceli. Currículo e ideología. Perdón. Currículo e ideología. Correcto, hija. Apellido Araceli. Oye. Oye, Siguiente. Bueno, creo que sería todo, de hecho. No, último. Categoría que habla acerca de formar diferentes áreas de conocimiento humano para crear una formación integral, ciencia, tecnología, conocimientos y hasta la parte de diferentes áreas del conocimiento humano. Elsie. Interdisciplinaridad, algo así, no lo sé pronunciar bien. Hay que pronunciarlo. A la hora del examen van a tener que pronunciar, saber cómo se escribe. Maestro, yo. Interdisciplinariedad. Interdisciplinariedad. Mauri, ¿tú lo dijiste, hijo? Sí, pero como ya había participado, le puede dar el punto a Yamile. ¿A quién? A Yamile. Ok. Muy caballeroso. Por caballeroso a los dos les pongo participación. Muy bien. Gracias, Mauri. En siguiente, y bueno, eso fue lo que vimos en la clase pasada. Dale, comenzamos el tema nuevo. Vamos a poner mucha atención que también hay más participaciones. Cambio mi pantalla al formato específico de que de hecho les voy a mandar los mapas. No sé por qué no les he mandado los mapas. Los voy a mandar con Jorge más adelante. Dale. Muy bien. Hablamos de la última actividad que se llama esbozo de propuestas curriculares. Con lo que vieron, jóvenes, con lo que hicieron su mapa, ¿me puede decir alguien qué es un esbozo? ¿Nadie? Yo Dafne. Yo creo, bueno, no sé, por lo que estoy como que viendo, son como que lo que conforma la propuesta que el autor daba, puesto que cada vez, o sea, cuando hicimos esa parte eran las propuestas curriculares de cada autor, entonces te daban como que partes importantes pues de lo que él explicaba, ¿no? Entonces yo creo que es eso, como que el esbozo de las propuestas de todos los autores, pero no sé. Maestro. Así es. Ahorita, Mari, permíteme, hijo. Como la palabra que puedo rescatar de tu participación es las aportaciones principales. ¿Ok? Que esa es la que serían las palabras claves de una palabra esbozo. Mauri.
Sí, acabo de buscar la palabra en internet, en el diccionario, y dice diseño, proyecto provisional de una obra artística que solamente contiene los elementos esenciales. Entonces, tal cual como un mapa mental, como usted nos dijo, el mapa mental solo tiene como los conceptos claves, no se puede poner como frases o párrafos porque dejaría de ser un mapa mental. Excelente. Por lo tanto, solo son los elementos esenciales de las propuestas o de las metodologías curriculares de cada uno de los autores. Estos esbozos, pregunto, ¿pudieron notar? Hay cosas similares. Vamos a ponerlo así. ¿Hay muchos elementos similares o cada uno de ellos son completamente diferentes? De un esbozo a otro esbozo. Yarético, ¿quieres participar? Veo que estás muy moviendo. ¿Alguien? Yaracel, hija. Hay cosas que se repiten entre autores, como es la evaluación. Hay elementos o palabras que se repiten. De hecho, en los 5 autores se repite evaluación. Así es. Jorge, ¿ibas a decir algo? Igual creo que se repite mucho planes y programas. Planes y programas, palabras como planes y programas que hacen referencia. Luceli, hija, ¿ibas a decir algo? Es lo mismo, que podría ser diferente, pero al mismo tiempo se tomarían las mismas cosas que otros autores, solo que se enfocarían en diferentes áreas. Okay. De hecho, hay muchísimos elementos y muchísimas palabras, es planes, programas, objetivos, en evaluaciones, hablamos también de contexto, necesidades, diagnósticos, muchísimas palabras que hacen referencia entre sí. Pero sin embargo, también hay cosas que son completamente diferentes. De hecho, los enfoques, el enfoque, es decir, la idea principal y esencial que le da vida a cada uno de los esbozos es completamente diferente. Ni siquiera tienen un parecido entre sí, una propuesta y otra. Manejan palabras similares, eso sí, manejan ciertas estructuras similares, también estamos en lo correcto. Pero esencialmente, como Mauri mencionó hace un momento, lo que es la idea esencial, lo que es el alma de la propuesta del autor, es completamente diferente una a otra. Ni siquiera se parecen en algo, me doy a entender. Cada una de estas propuestas busca elementos completamente diferentes. Por lo tanto, entonces, el primer autor se denomina como... Tyler. Tyler. Se denomina como Ralph Tyler. Su nombre completo sería Ralph Tyler. Es norteamericano, es de un país, pues obviamente de Estados Unidos de América. Y esta persona es digamos que después de, digamos de alguna manera que después de, permítame un momentito, es que está lloviendo, voy a cerrar mi ventana. Gracias. Bueno, les comentaba, esta persona denominada como Ralph Tyler es el principal representante norteamericano que habla acerca del diseño curricular. De hecho, muchos de los programas actuales conservan la esencia de Ralph Tyler. ¿Cuál es la esencia de Ralph Tyler? Ralph Tyler menciona que existen 4 preguntas básicas para poder construir un plan de estudios, un programa de estudios, un diseño curricular, y comienza con la primera pregunta de ¿cuáles son los fines educativos? Acordémonos, participación, ¿a qué se refería fin educativo? La manita, no veo a nadie. Jorge. ¿Es el que hace llegar a un objetivo? Bueno, sí. De hecho, a través de los objetivos se cumplen con los fines educativos que existen. Un momentito.
Perdón, mil disculpas. Es que se puso algo agresiva la lluvia por acá. También por sus casas. Ok. Les comunicaba. Ralph Tyler nos hace 4 preguntas esenciales. Los fines educativos. Jorge nos mencionó los objetivos. Acuérdense que en temas anteriores les mencioné que existen diferentes tipos de objetivos, generales, intermedios y específicos. El cumplimiento de estos objetivos llegan a cumplir los fines educativos. Recordemos que el fin educativo de un plan de estudios es qué profesional quiero formar, qué tipo de estudiante quiero formar, cuáles van a ser esas competencias genéricas, disciplinares, profesionales que va a tener mi recurso humano o mi capital humano. A eso se denomina como fin educativo. Formar un recurso humano o un capital humano con competencias genéricas, disciplinares y con competencias profesionales. Obviamente, dependiendo del nivel educativo. Hablamos de educación básica, media superior y superior y sus formas de clasificarse. Entonces, a eso se le va a denominar como cumplir con el perfil de egreso de un plan y programa de estudios. ¿Estamos? A eso se le denomina fin educativo. ¿Qué tipo de profesional capacitado voy a formar después de un lapso de tiempo? Entonces, Rafa le dice, entonces, ¿cuál es tu fin educativo? ¿Qué quieres formar? ¿Para qué quieres formar? ¿Qué tipo de profesional quieres formar? Entonces, de ahí la importancia básica de que se plantee la idea de esta cuestión de decir, y entonces, ¿qué recurso humano voy a formar para crear dispositivos? Gracias, mil disculpas. Mil disculpas. Es que está muy fuerte la lluvia por acá. Te he entrado por todas partes. Entonces, me refería a esta cuestión de que al fin y al cabo, recordemos que el capital humano, ¿para qué va a servir a una nación, a un país? Participación. Pues, Mauri. Tengo entendido que pues, esto sirve para que cree mejores profesionistas, que esto va a hacer que la economía del país suba aún más. Así es, hijo, correcto. Va a servir para crear ciencia y tecnología y así suba su nivel económico y así suba de categoría. ¿Se acuerdan de países de primer mundo, segundo mundo y tercer mundo? Y así de alguna manera mejorar la economía nacional. ¿Alguna duda de este primer punto? Muy bien, continuamos. Segunda pregunta. ¿Qué experiencias educativas puedes brindar? Bueno, pues para poder armar un currículo o un plan de estudios, pues básicamente la idea esencial también es preguntar como institución, como escuela, como centro educativo, ¿qué experiencias puedes brindar? Obviamente todo eso recordando los recursos, medios, herramientas, infraestructura que cuente la escuela para poder llevar a cabo de manera eficiente y eficaz un programa de estudios. Es como les decía, imagínense abrir ingeniería petrolera y en la escuela ni siquiera tenemos infraestructura, salones, talleres adecuados para estas personas que estudian. Entonces ahí la pertinencia y la viabilidad de ese programa se pierde. Por lo tanto, ya no puedes generar esas experiencias educativas de una manera eficiente y eficaz. Entonces, hablamos acerca de todo eso que sirve para generar procesos de enseñanza y aprendizaje.
hablamos de recursos, medios, herramientas, técnicas, metodologías, en general de los mecanismos. Posteriormente está, ¿cuál es la mejor organización eficaz? Es decir, tienes que generar una idea pragmática. Es decir, estábamos hablando en la clase anterior de las taxonomías también, que en algún momento las mencionamos, como la de Bloom y como la de... Ay, se me olvidó el otro autor. Bloom y Arnas. Marzano. Gracias. Bloom y Marzano. Gracias, hija. Entonces, hay una taxonomía donde se combinan las ideologías de Bloom y Marzano que van a través de 6 niveles del pensamiento, de lo más fácil a lo más difícil. Por lo tanto, la organización de un programa de estudios debe ir de manera escalativa, es decir, escalando de lo más fácil a lo más difícil, incrementando las dificultades para que de esta manera la persona tenga una base, un cimiento y que luego pueda desarrollar de manera eficaz pues competencias, habilidades y destrezas a partir de lo básico que ya aprendió. Y finalmente nos dice, ¿cómo comprobar haber alcanzado los objetivos? Es decir, tienes como programa educativo, tienes que crear o recomendar instrumentos, técnicas, medios para poder certificar a las personas que se formen bajo un programa de estudios como pues licenciado en educación, como licenciado en medicina, como licenciado en odontología, como licenciado en administración de empresas, etcétera. Digamos que de alguna manera, por ejemplo, son esos procesos que al final tienen que cumplir para poder obtener un título. Un ejemplo de ello es hacer una tesis, hacer una monografía, hacer un, ¿cómo se denomina? Hacer un proyecto aplicativo, entre otras cuestiones. Un posgrado también podría ser una forma de certificarse. ¿Me di a entender de estas 4 preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Maestro, disculpe, sí, yo, ¿podría repetir esa parte? Es que me salí del Zoom porque se fue la luz en mi casa y obviamente que se fue el internet. ¿Cuál, hija? ¿Las 4 preguntas? Sí, Okay. o más o menos a qué iba porque pues me salió prácticamente al inicio. De manera muy general, hablamos de que los fines educativos es qué tipo de profesional quieres formar, qué tipo de alumno, qué tipo de estudiante y qué tipo de profesional. Experiencias educativas habla acerca de la parte de ambientes, recursos, técnicas, metodologías, medios que vas a involucrar, infraestructura que vas a involucrar para poder enseñarle de manera eficiente y eficaz a los estudiantes y de manera pertinente y viable. ¿Cuál es la mejor organización? Es decir, hablamos de la taxonomía de Bloom y Marzano, es de ir de lo más fácil a lo más difícil, ir preparando de lo básico a lo práctico al estudiante para que éste pueda comprender su crecimiento, su desarrollo. Y finalmente, ¿cómo comprobar los objetivos? Pues obviamente crear evidencias, crear estos recursos que el alumno debe generar, como por ejemplo tesis, monografías, proyectos aplicativos, cursos de posgrado, para poder titularse y certificarse en un nivel educativo. ¿Me di a entender? ¿Me di a entender, hija? ¿O se volvió a salir? Creo que se volvió a salir, ¿verdad? Sí, creo que se volvió a salir, maestro. Sí. De todas formas, recuerden que voy a subir el video. ¿Se acuerdan? Ok. ¿Todo bien por allá? ¿Sí? Ok. Siguiente punto, entonces. Tyler también nos dice, ¿cuál es, para hacer un diseño de curricular, tienes que considerar ciertas fuentes. En primer lugar, los alumnos. Alguien me diga, porque de hecho todo esto ya lo expliqué, nada más son los protocolos que debe de seguir. ¿Por qué tenemos que considerar al estudiante para formar
o diseñar un plan de estudios? Nadie. Eso tiene que ver con el contexto en el que está. Es decir, creas un plan curricular que no tenga que ver con el contexto del alumno, difícilmente el alumno podrá aplicar los conocimientos que pueda adquirir. Correcto, así es, Díaz. Tiene que ver mucho con la parte del contexto del estudiante, pero no solo es lo que está afuera del estudiante, sino también lo que está dentro, es decir, las características individuales del estudiante, así como las características colectivas sociales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínense ir a una escuela, por ejemplo, ahorita en esta contingencia, imagínense, es que todos, imagínense que las normas cambien, todos tienen que entrar a la sesión, no hay inasistencias, es obligatorio que entren. Entonces, imagínense que se ponga esa normativa y que la escuela no conozca a sus alumnos, no conozca que no todos tienen computadoras, que no todos tienen celular, que no todos tienen internet, y hacerlo a la fuerza, eso hace que el currículum empiece a tener limitaciones o barreras que empiecen a chocar con la realidad del estudiante. ¿Me doy a entender? Entonces, es importante conocer individual, pero también colectivamente al estudiante. De ahí parte la vida contemporánea, es decir, las necesidades, como Díaz estableció en su ratito, las necesidades del contexto. De ahí es importante establecer que, pues, de alguna manera debemos contemplar la vía a través de estas cuestiones de contacto, comunicación, interacción, como lo muestra la imagen, la familia, lo laboral, es decir, las diferentes esferas de la vida en la cual un estudiante está inmerso. O un programa o una institución educativa está inmersa. También están las consideraciones filosóficas, es decir, la involucración humana, la involucración de desarrollar el pensamiento humano crítico reflexivo. ¿Por qué es importante considerar el desarrollo crítico reflexivo del pensamiento humano? ¿Que alguien me lo comente? Nadie. Está muy calladitos hoy. ¿Qué pasa? Bueno, lo que es la parte de las consideraciones filosóficas, es decir, el alumno tiene que tomar propias decisiones. El alumno tiene que considerarse como el centro de su propio aprendizaje. El alumno tiene que darse valor a sí mismo como la persona que debe generarse cambios autoestablecidos o autosuficientes para sí mismo. Esta cuestión del ámbito filosófico habla acerca de generar, de que el alumno llegue a darse cuenta de estos cambios, de estas transformaciones y que deje de ser una persona que no brinde nada a sí mismo ni a la sociedad. Por eso es importante desarrollar el pensamiento crítico reflexivo dentro de un plan de estudios para valorar el trabajo del propio estudiante y que se dé cuenta de sus propios cambios y transformaciones. Tyler también nos dice que una fuente son la especialidad de las asignaturas. Recordemos que cada asignatura que ustedes llevan como licenciados en educación les generan una habilidad, una destreza, un conocimiento, una actitud y una aptitud específica. Por lo tanto, eso va a permitir que básicamente las asignaturas bien planteadas, bien fundamentadas, con contenidos actuales, no con contenidos pues de alguna manera antiguos o ambiguos, sino con conocimientos actuales, investigaciones, revistas científicas, libros, todas estas personas de este siglo que han realizado aportaciones al conocimiento. Entonces, tratamos de mantener actualizado el contenido de las asignaturas para que así puedan impactar de una manera eficiente, eficaz, pertinente y viable. ¿Alguna duda hasta aquí?
¿Está quedando entendido? Maestro, Sí. yo tengo una pregunta, pero no en relación con lo que explicó. Lo que pasa es que estaba checando mis mapas y me parece que no están. No sé por qué. Lo chequé varias veces y sí me salían, pero ahorita ya no me salen. Entonces ¿No no están sé dónde? si ¿En tu los plataforma? califico. En mi plataforma no me salen. Recuérdense que después de subirlo le tienen que dar a enviar para calificar. Y después tienen que verificar en la parte inferior que aparezca el icono de la imagen. Pero eso, hija, si quieres lo platicamos en la plataforma. Ah, ¿Vale? ok. Muy bien. ¿Alguna duda sobre el tema? Muy bien. De ahí también Tyler nos hace especificaciones sobre lo que es los principios educativos que se tienen que manejar. Es decir, las experiencias y las prácticas son esenciales. ¿Para qué? Para formar de manera técnica los conocimientos, es decir, el saber hacer. Para eso sirven las experiencias y prácticas educativas. Satisfacción de las conductas. Que el alumno básicamente se dé cuenta y se autocalifique a sí mismo para poder alcanzar la autorrealización del proceso de cambio, transformación emocional, cognitiva, científica, tecnológica y multidisciplinaria que debe de tener al momento de estudiar bajo un plan de estudios. De ahí también debe estar validada las conductas del alumno, es decir, deben ser muy específicas para poder validar que está cumpliendo con un proceso y que está cumpliendo con los objetivos de los programas de estudios, porque Tyler hace referencia y recalca mucho que la conducta del estudiante debe reflejar el cumplimiento de los objetivos. Si la conducta no es óptima o adecuada, el objetivo, por lo tanto, no se cumple y, por lo tanto, el programa de estudios está teniendo, pues, problemas de eficiencia y eficacia para formar a los estudiantes. En cambio, si el programa de estudio demuestra que la conducta que está evidenciando a través de registros, productos, lo que es la conducta del estudiante, y que el objetivo se está alcanzando, eso implicaría para Tyler que conducta positiva equivale al cumplimiento del objetivo. En cambio, si la conducta no es equiparable al objetivo, el objetivo no se cumple. Y por lo tanto, de allá habla acerca del alcance y los logros de los objetivos. Para Tyler es muy importante que un plan de estudios valide, evidencie y registre que los objetivos se están cumpliendo. Si no hay evidencias, si no hay validación, si no hay productos que evidencien que se está alcanzando, para Tyler diría que ese plan y programa de estudios es ineficiente y ineficaz, porque no está generando un capital humano adecuado a las necesidades planteadas en un programa de estudio. ¿Me di a entender? ¿Alguien tiene alguna duda sobre Tyler? ¿No? Okay. Continuamos entonces. El siguiente autor, Maurice Johnson. Maurice Johnson habla acerca de que el currículum tiene aspectos generales que debe de cumplir. El primer aspecto general habla acerca de la seriación de los resultados. ¿Alguna vez han escuchado de que las materias están seriadas? ¿Qué significa que una materia esté seriada? Si yo repruebo, por ejemplo, lenguas 1, ¿qué pasaría con lenguas 2? Son vinculadas, ¿no? Son las materias vinculadas. No la podría cursar. Si yo repruebo lenguas 1, está correcto lo que dijeron. ¿Qué pasaría con lenguas 2?
Automáticamente la debo. Automáticamente la deben. Y en muchas ocasiones, a veces hay materias que no están seriadas, pero que sí necesitan una base formativa. Eso significa que si yo no formo las competencias necesarias de una asignatura, no puedo pasar al siguiente nivel. Por lo tanto, a eso se refiere Maury Johnson, que los resultados de los estudiantes programados en un plan de estudios deben estar secuenciados, deben estar seriados y deben estar evidenciados. Es decir, deben estar estructurados de tal manera que el estudiante se dé cuenta de que está cumpliendo perspectivas básicas hasta perspectivas superiores de aplicación, de saber hacer, y no solo se quede en el saber conocer. Y eso tiene que ser de manera intencional. Si un plan de estudios no causa un cambio, una transformación intencional en el estudiante, eso significaría que la seriación de resultados es obsoleta, es anticuada y por lo tanto va a generar problemas. Un ejemplo de ello en educación básica. Para poder multiplicar, ¿qué conocimientos debo de tener antes? Sumar y restar. Sumar y restar. Para poder dividir, ¿qué conocimientos debo de tener? Multiplicar. Y multiplicar. Sumar y restar. Es un ejemplo de lo que Maurice diría. Si tú no sabes dividir, eso significaría que no sabes ni restar, que no sabes sumar y que tampoco sabes multiplicar. Y por lo tanto los resultados están siendo obsoletos, ambiguos, y por lo tanto el estudiante no está generando un cambio intencionado. ¿Estamos? De ahí pasamos a los resultados esperados, es decir, delimitar los criterios, es decir, la optimización de los saberes, saber conocer, saber hacer, saber ser. O como lo conocemos en un currículum, competencias disciplinares, competencias genéricas y competencias profesionales. En el caso de educación básica, muchas veces les he dicho que solo es competencias generales y competencias disciplinares. De ahí pasamos también a optimizar cuestiones no contempladas. ¿Cómo se llamaba aquello que no está contemplado dentro de un currículum? ¿Qué tipo de currículum era? Oculto. Oculto. Por lo tanto, entonces, hablamos de que hay que considerar elementos no disciplinares, es decir, la formación extra que va a darle un valor mucho más fuerte a un egresado de cualquier nivel pedagógico y que le va a dar facilidad de integración, de superación, de éxito en el siguiente nivel al cual está ingresando. Es como el valor agregado de los resultados esperados. No solo me voy a fijar en las competencias disciplinares y genéricas, sino también en el valor agregado que como escuela le puedo dar. No sé si saben, por ejemplo, poniendo un ejemplo, la Allianz, que aparte de español, enseña inglés y si no me equivoco, enseña mandarín. También estamos hablando, por ejemplo, de las escuelas como la Modelo, que da parte de talleres específicos a los niños de educación primaria, secundaria, les da talleres deportivos, talleres de cognitivos hasta juegos de ajedrez, talleres de baile y danza. Entonces, todas estas cuestiones extras son lo que le dan un valor agregado a tu estudiante. A eso se le llama no disciplinar. ¿Me doy a entender? Posteriormente estamos hablando de las estructuras y su relación, es decir, que vaya gradual. No es simplemente todo de golpe, sino que el estudiante vaya subiendo una escalerita, como está aquí en la imagen, y que se vaya dando cuenta de su incremento y que vaya subiendo escalón por escalón en tiempo, en formato, con herramientas para alcanzar el éxito. Pero también no solo se da a través de estructuras, sino se da a través de una taxonomía. Estas taxonomías, como las de Bloom y Marzano, que hablan acerca del crecimiento del nivel de pensamientos. Por ejemplo,
Estas taxonomías tienen 6 niveles, que va desde lo declarativo o conceptual hasta lo metacognitivo o aplicativo. Entonces, ese es un ejemplo de taxonomía, que el alumno se pueda dar cuenta y manejar su nivel de pensamiento de una manera fácil, que no le sea difícil accesar a sus propias habilidades, competencias, destrezas, conocimientos para poder ejercerlos en un nivel específico. De ahí habla acerca de la guía de la enseñanza. La guía de la enseñanza habla acerca de la interacción. Hablamos no solo de interactuar con el contenido. De hecho, hablamos de la interacción de docente con los alumnos, alumnos con alumnos, alumnos con docentes, grupo docente. Hay diferentes niveles de interacción. Entonces, digamos que de alguna manera hablamos de la comunicación, hablamos de la escucha, hablamos de aplicar valores como la tolerancia, la reflexión, hablamos acerca de ser modelos para los estudiantes, hablamos acerca de ejercer ejemplificaciones a través de acciones específicas, hablamos de dar la oportunidad al estudiante que forme su propio conocimiento, entre otras cuestiones. Maurice también habla de la fase de evaluación que debe estar estructurada para determinar qué se está cumpliendo y qué no se está cumpliendo. De ahí ir por partes y programar la revisión completa de un programa de estudios por partes. El marco teórico, la justificación, los créditos, las asignaturas, los contenidos, la malla curricular, las cartas descriptivas, el perfil docente, el perfil de egreso, el perfil de ingreso, las competencias genéricas, disciplinares, profesionales, es decir, todo lo que conforma un plan de estudios, ir evaluándolo parte por parte, visto como un todo, como un programa completo. Y también tener mucho cuidado de esas omisiones curriculares que a veces hacemos y que a veces también hablamos de las ambigüedades, esas omisiones, ya sea que lo hagamos a propósito o que realmente ya sea ambiguo un programa de estudio y hay que darle esa renovación, esa transformación, ese cambio para que sea iluminado, para que sea atractivo, para que sea viable y pertinente para las personas que se quieren formar en ese programa de estudio dentro de mi institución educativa. Y para terminar, si no me equivoco, hay que cumplir con las metas propuestas, alcanzar resultados eficientes, que los recursos financieros, materiales y de infraestructura humanos se hayan hecho de una manera eficiente y que hayan permitido cumplir con las propuestas, con las finalidades, con las metas, con los objetivos establecidos en un programa de estudio. ¿Cómo hacemos cómo establecemos estos resultados? A través de una comparación. ¿Cómo son las comparaciones? Programadas. Recordemos que establecer resultados debe ser paulatino, debe ser procesual por etapas, no hasta el final. No es que hayan pasado 3 años, 5 años, 6 años, no. Desde el primer año que estás aplicando tu programa de estudios, debes crear métodos de evaluación que te permitan recabar información, recabar evidencias, recabar productos para determinar si tu currículum está siendo eficiente y eficaz y se está llevando a cabo. A eso se le llaman programas, programar. Y al final te vas a dar cuenta de esos resultados terminales, que pues básicamente es formar recursos humanos, capital humano, de una manera completa, con un desarrollo integral y no solo con un área específica. ¿Me doy a entender? Voy a hacer una pausa aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta de
John, Maurice, ¿quedó entendido? ¿Seguros? Muy bien. Qué barbaridad. Siguiente. De ahí pasamos a Villarreal. Y Villarreal nos menciona que el currículum tiene una función universal, que es recuperar información del contexto. Es decir, recuperar información del nivel socioeconómico para determinar la viabilidad y la pertinencia del programa de estudios. Es como, por ejemplo, lo que les decía de ingeniería. ¿Por qué la escuela no tiene alumnos en ingeniería petrolera? ¿Se acuerdan? Porque pues básicamente no hay plataformas petroleras cerca de Mérida o el litoral meridiano. Hablamos de Sisal, Celestún, Progreso, Chavijao, Chicxulub, entre otras cuestiones. Entonces, no es pertinente pues tener una licenciatura, una ingeniería petrolera, porque no va a haber demanda, no va a haber alumnos que se inscriban a ese programa. Y ¿cómo determinar esa función universal? Pues básicamente debe responder a lo regional, a lo nacional y a lo global. Es decir, debemos generar competencias para satisfacer las necesidades de nuestro estado, para satisfacer las necesidades de México y para satisfacer las necesidades de nuestro planeta de manera general. De ahí pasamos a que la función universal también es una formación profesional. Validar y certificar a profesionales de acuerdo a las necesidades nacionales, que en este caso hablamos del gobierno de México, y de acuerdo a las demandas educativas del país. Por ejemplo, cada año se quedan cientos y cientos de personas sin estudiar porque pues el Politécnico, la UNAM, la UADY, no sé, la Modelo, bueno, estas escuelas autónomas, por decirlo de alguna manera, sin contar la Modelo, la Universidad Autónoma de Veracruz, de Campeche, de Valladolid, tienen un cupo mínimo y hacen estos exámenes como un concurso para hacer un filtro de las personas que son, de alguna manera, tienen las competencias genéricas, disciplinares y profesionales para poder lograr exitosamente su egreso, poder titularse. Entonces, de alguna manera, ese viene siendo el ejemplo de formación profesional, que estos programas de estudios deben estar de acuerdo a las necesidades nacionales y a las demandas de la oferta educativa en el país. Comúnmente, por ejemplo, a veces la escuela, ¿cuáles son las primeras licenciaturas que se llenan en la escuela? De hecho, aunque no lo crean, la licenciatura en educación es una de las primeras que se llenan. Después, algunas también está odontología, que es una de las primeras que se llena también. Otra, por ejemplo, de la escuela, podríamos hablar de derecho, que es también una de las que se llena primero. Entonces, y esos estudiantes que se quedan fuera sin estudiar, pues realmente ya no tienen oportunidad de poder ingresar a un programa de estudios que los certifique como un profesional en un área. De eso pasamos a los pasos del modelo. Él establece establece varios pasos. El primero es definir el problema, es decir, un criterio de referencia. Por ejemplo, hace poquito la VM, si no me equivoco, no la VM, hay una escuela que está en Cauquel, más o menos por donde está la preparatoria de Cauquel. ¿Alguien sabe cómo se llama? No me acuerdo muy bien. Está cerca de la preparatoria de Cauquel. Es una escuela particular. Es UPP. Ay, no me acuerdo cómo se llama. UPI. Creo que es UPI, exactamente. Creo que es UPI. Esta escuela, hace poquito, de hecho, el año pasado, abrió la licenciatura en medicina. No sé si lo escucharon. Entonces, ella se dio cuenta, esta escuela se dio cuenta de que había una demanda muy grande de la licenciatura en medicina. Y entonces,
empezó a crear su propio programa de estudios y lo construyó. De hecho, el coordinador allá es un amigo mío y lo construyó. Entonces, lo mandó a la Secretaría de Educación Pública, le dieron su REBOE, y empezó a inscribir a personas en esta licenciatura. Y maestro, todos aquellos que no entraron a la UADY ingresaron a una opción más que fue dada por un currículum de una institución particular. ¿Sí, hijo? ¿No es el CERT? Ándale. Pero es que no sé cómo se llama, la verdad. Pero creo que sí. Hace poquito lo abrió. Está de hecho en la esquina, hay un Oxxo. Creo que sí es el CERT. CERT, sí. Entonces, es un ejemplo de esta cuestión de criterio referencial. Definir tu problema. Es decir, ¿qué necesidad tienes de crear un programa de estudios? ¿Es viable? ¿Es pertinente? ¿Hay demanda? ¿No hay mucha oferta? Porque de hecho creo que de licenciatura en medicina, solo la UADY, la Modelo y el CERT son las 3 instituciones educativas que tienen oferta educativa en esa licenciatura. A eso se le denomina. Y la náhuatl, ¿no, maestro? La náhuatl también. Sí, la mayor, la buena. Perfecto. Ustedes a veces conocen más que yo. Entonces, de hecho, se agradece también esas aportaciones. Entonces, hay muy poquitas escuelas que tienen esa licenciatura y eso hace que todos aquellos que no ingresen en la UADY, pues se vayan a diferentes planes de diferentes instituciones, de acuerdo a sus recursos, obviamente. ¿Me doy a entender? De ahí pasamos a la creación de un marco teórico, es decir, justificar, a eso se le conoce como marco teórico, dar una justificación de las necesidades, de la investigación, del contexto, tus estudiantes, hacer como un marco histórico de cuál es tu contexto, de cuál es tu población a recabar, cuál es tu población para que estudie en tu escuela, hasta cuáles pueden ser gráficas, estadísticas, de cuál puede ser tu demanda educativa, refiriéndote en tu contexto. Entonces, a esa parte de la creación de marco y marco teórico habla acerca de crear esas diferentes justificaciones, criterios, esos sistemas que van a validar tu plan de estudio. Y de metodológicas, pues también esas directrices, esos cimientos, esos que va a encaminar, pues hablamos de teorías de la enseñanza, hablamos de fundamentos metodológicos, de fuentes metodológicas, que de hecho es uno de sus temas que a continuación van a hacer en su ejercicio que viene, una parte del marco teórico. De ahí terminamos con definir estructuras del sistema. Hablamos de que son secuenciales y que son fundamentadas de modelos. Es decir, la estructura debe dar soluciones, no más problemas. Debe formar recursos humanos, no recursos ineficientes y ineficaces. Debe formar humanísticamente e integralmente a los estudiantes, no formarlos de manera única. Y también estamos hablando de fundamenta métodos de enseñanza, es decir, procedimientos bien estructurados, llamadas cartas descriptivas, que les van a servir a los planes y programas de estudios para que se lleven de una manera adecuada. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Mucha información? Muy bien. Continuamos. ¿Puedo continuar entonces? Muy bien. De ahí planteamos matrices de investigación. Las matrices de investigación es los instrumentos que me van a servir a mí para crear acciones, para crear ese marco teórico. Es decir, voy a investigar qué carreras son las que se necesitan, qué carreras hay más demanda, qué carreras tienen menos oferta educativa dentro de una región, dentro de un territorio. Voy a definir perfiles, es decir, una vez que ya establecí qué carreras no hay, pero que sí hay una gran demanda de ellas, voy a definir las prioridades. Primero voy a abrir una, si veo que funciona voy a abrir otra, si veo que funcionan las 2 primeras voy a abrir una tercera y así sucesivamente.
Dale prioridad a planes y programas, primero que tengan una gran demanda, pero que tengan una poca oferta, para que yo sea uno de los primeros centros educativos en captar la población estudiantil inmediatamente. Definición académica y de asignaturas, es decir, ya empezar a crear metodologías y selección de contenidos y mallas curriculares, establecer esos criterios de proceso de enseñanza. Objetivos académicos, pues básicamente plantear los objetivos curriculares, los objetivos intermedios, los objetivos generales, los objetivos específicos que van a guiar mi plan de estudios. Y finalmente, pues darle estructura a través de la malla curricular, es decir, planes y estudios, la malla curricular, la secuenciación, las competencias genéricas, las competencias disciplinares, las cartas descriptivas, los criterios de evaluación, los contenidos, la transversalidad, la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad, la verticalidad, entre otras cuestiones. Posteriormente es establecer el perfil de la carrera. A eso llamamos perfil de ingreso y perfil de egreso. ¿Qué necesita una persona para poder entrar a mi carrera? ¿Y cómo va a salir capacitada la persona al terminar pues, el periodo de tiempo necesario para capacitarse como un recurso humano dentro de mi programa de estudio? Vuelvo a repetir, a eso se le llama perfil de ingreso, lo que necesita para ingresar y para mantenerse, y el perfil de egreso, las competencias que va a capacitar para formarse dentro de un lapso de tiempo. Los requerimientos curriculares, es decir, financieros, la parte material, tecnológica, científica, humana, que se va a necesitar para poder llevar a cabo ese programa de estudios. Distribución de contenidos, la creación y la secuenciación de las mallas curricular. Sí, va a ser de primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, primer bimestre, segundo bimestre, tercer bimestre, primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, tercer cuatrimestre. Si va a llevar una asignatura, 2 asignaturas, 3 asignaturas. Si va a llevar optativas, si va a llevar ocupacionales, si va a llevar diferentes tipos de asignaturas, dependiendo de lo que tan capacitado quiero a la persona. Definición de objetivos académicos. Definición de todo el curso y por asignatura. Objetivos generales, objetivos intermedios, objetivos específicos. Asignaturas por tiempos, por tiempos, perdón, no, estoy mal. Crear objetivos por asignaturas, es decir, dependiendo de lo que quiero formar, de lo que quiero capacitar, va a ser la persona correspondiente a la habilidad a desarrollar. Y ya de allá, pues crear el nuevo proyecto pedagógico con todas sus etapas, en donde yo pueda vislumbrar de manera general cómo va creciendo, cómo se va a desarrollar, cómo va a terminar una persona que va a estudiar como licenciado en Derecho, como licenciado en Odontología, como licenciado en Educación, como licenciado en Educación Preescolar, como licenciado en Administración de Empresas, como licenciado en Relaciones Públicas, en Contaduría, etcétera. ¿Ok? Y nuevamente, pues básicamente programar asignaturas es crear la malla curricular, establecer los ejes, es decir, si va a ser de comunicación, si va a ser tecnológico, si va a ser humano, si va a ser de naturales, si va a ser, recordemos que las asignaturas están divididas por ejes temáticos. ¿Cuántas horas presenciales? ¿Cuántas horas no presenciales? ¿Cuántas horas en total? ¿Cuántas materias obligatorias? ¿Cuántas materias no obligatorias? ¿Cuántas optativas? ¿Cuántas materias ocupacionales? Etcétera, etcétera, etcétera. De ahí planteamos la distribución por áreas, perdón, es por áreas. Es decir, hay que determinar la función de cada una de las áreas. La área académica. Ya hablé mucho. Ahora ustedes díganme, ¿quiénes se involucrarían en el área académica para que un currículum se pueda llevar de manera eficaz?
¿Participaciones? El docente y los alumnos. Dafne, El docente y los alumnos. correcto. La parte académica es docente, alumnos, pero también estaríamos hablando de los contenidos. La parte de todos los recursos de los contenidos. Es como la pirámide de la educación. Es docente, alumno y contenidos. Muy bien, Canul. ¿Quiénes serían la parte administrativa? Perdón, sí, ¿quiénes serían la parte administrativa? Podría ser los de coordinación y directivos. Belén, hija, no te escucho. Podría ser los de coordinación y directivos. Directivos, coordinadores, supervisores, secretarias, control escolar. Control escolar. Chale. Perdón, Ángel. Control escolar. Está Lo dije en ese correcto. tiempo que usted va. Así es. También hablamos de la distribución de las asignaturas por áreas. En la parte de las asignaturas hablamos, por ejemplo, de los contenidos, hablamos de los créditos, hablamos de los sistemas de evaluación, hablamos de las estrategias de enseñanza y aprendizaje, hablamos de las competencias genéricas, disciplinares y profesionales, hablamos de los objetivos, es decir, a eso se le llaman cartas descriptivas. Y por último, el curso en general, tener como un panorama muy específico de todas las áreas de manera general. ¿Ok? Muy bien. Y ya para terminar, yo al autor dice que hay parámetros. Los parámetros de un programa de estudio son las responsabilidades. Y él define que hay 3 tipos de responsabilidades sociales. Eso ya se los había explicado anteriormente. ¿Qué es responsabilidad social? Lo vimos como vinculación social con Ángel Díaz Barriga. ¿A qué se refiere responsabilidad social de un plan de estudios? Pues formar a alumnos, maestros, ¿no? Que puedan adaptarse a la sociedad más adelante. Que puedan mejorar la sociedad. Más que adaptarse, sería mejorar la sociedad de una manera eficiente, eficaz. Es decir, que impulse la mejora de su contexto, que no sea lo contrario. Si yo creo un recurso humano que solo va a ser obsoleto y que va a obstaculizar a su sociedad, eso ya no sería responsabilidad social de un programa de estudio. Eso ya sería irresponsabilidad social. Lo contrario debe ser formar un capital humano que cambie lo regional, lo nacional y lo global. De ahí partimos a la responsabilidad personal. ¿A qué se refiere responsabilidad personal? Como a perfeccionar las capacidades Perfeccionar profesionales del nuestras individuo capacidades. para el mundo laboral. Así es. Que nosotros nos demos cuenta del crecimiento, la madurez física, cognitiva que hemos alcanzado y que nos demos cuenta qué tan capacitados como un recurso humano estamos siendo por parte de la institución que está aplicando el plan de estudios. Gracias, hija. Siguiente, ¿a qué se refiere responsabilidad académica de un programa de estudios? Responsabilidad académica. Nadie. Eso de para preparar a los profesionales con todas las capacidades que necesitan. ¿Las capacidades de qué, hija? Las capacidades que necesitan para poder trabajar. Oh, correcto. Es decir, desarrollar las competencias como están establecidas en el perfil de egreso. Si yo cumplo con las competencias, cumplo con formar un perfil de egreso óptimo y deseable para cualquier persona que los quiera contratar en su momento determinado. ¿Sí? Si en algún momento digan, tú vienes de la República de México, árale, tú eres mi primera opción.
Dale. ¿Me doy a entender? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Les parece si lo dejamos hasta aquí? Continuamos en la siguiente clase. La siguiente clase sería ya oficialmente, sería para el día, nada más déjenme revisar mi calendario. Para el día martes, creo. Son 2 sesiones virtuales que vamos a tener ahora, de 1 hora natural. Entonces, tratemos de, correcto, es martes y miércoles. El martes nos vamos a ver de 5 a 6 y el miércoles nos vamos a ver de 4 a 5. ¿Ah? Maestro. Sí. Me dijo sí que se le fue el internet, que sí no hay problema. Sí, hija, gracias. ¿Quién es? Exequio Aguilar. Aguilar, Exequio. Sí. Muy bien. Maestro, Gracias. una duda. ¿Qué va a pasar con el proyecto que nos dijo ayer? Ya tienen sus equipos, ya tienen sus temas. Ya platicaron como equipo, ya hicieron una videoconferencia entre ustedes. No es que luego yo, es que no sabía, es que no tenía conocimiento, es que mi equipo eligió, yo no estaba. A mí no me gustan esas excusas, porque luego voy a preguntarles de manera individual. ¿Sí? Que de pronto les voy a decir, oye, ¿cuál es tu tema, fulanito? Ay, maestro, no sé. Es que lo escogió Centeno. ¿Me doy a entender? Entonces, tienen que platicar muy bien del equipo ¿qué va a ser? Del tema que van a elegir. Ya el martes, antes del martes, les voy a pedir, por favor, que conforme el fin de semana hasta el lunes, le empiecen a mandar a Jorge y Jorge me lo mande a mí, por favor, para que yo sepa el nombre de todos los integrantes del equipo y el tema que van a abordar, para que yo les pueda aconsejar si es pertinente, si es viable, si es que lo realicen de esa manera. Y si no es así, Una duda. ¿sí? Lo del tema era para lo del taller, ¿verdad? Así es. Ok, entonces él me quiere imaginar que puede ser cualquiera que tenga que ver, o sea, que podamos utilizar para ejecutar un taller. Acuérdense que les pedí que van a poner la idea de diagnóstico desde el punto de licenciado en educación de ustedes como estudiantes, que se pongan algo que le falta a su licenciatura, alguna asignatura, taller, diplomado, que básicamente no está en su programa de estudios o que les había gustado llevar más tiempo y que no fue pues adecuado. Entonces, a partir de esa idea, a partir de esa necesidad de la formación del licenciado en educación, ustedes me van a decir, maestro, nosotros vamos a manejar en un taller de, no sé, por ejemplo, sistema, no sé, lenguaje a señas mexicano, porque pues yo tengo un hermanito que pues no, es sordomudo y yo sé hablar a través de las señas con las manos, el lenguaje. Entonces le voy a enseñar a mi equipo para que podamos diseñar un programa, porque es necesario, porque los licenciados en educación deben también atender a personas con necesidades educativas especiales. ¿Me doy a entender? Sí, maestro, ya. Muy bien. Paso a explicar ya para terminar lo que es el trabajo, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Pueden ver mi pantalla? Muy bien. Está de la siguiente manera. Abro una presentación en PowerPoint. ¿Estamos? Antes de eso, ya leí mi tema principal, que son los fundamentos. Son 4 fundamentos. Van a ver que en su, ¿cómo se llama? En el material que les envié 3 archivos. ¿Por qué? Porque son complementarios. Es decir, hay ideas de un autor que no están terminadas, que el otro las menciona. Y hay ideas de un tercer autor que el primero y el segundo no los menciona.
solo se van a enfocar a los 4 fundamentos, porque entre las 18 o 19 páginas que les menciona, no son todos. ¿Sí me doy a entender? Solo son 4 fundamentos muy esenciales del currículum. ¿Es recomendable que lean las 18 o 19 páginas? Sí, porque va a llegar en un momento determinado que también tienen que conocer esas otras áreas que no están involucradas o que no las menciona el plan de estudios. Entonces, por eso son 3 bibliografías. ¿Me doy a entender? Ok. Entonces, leo mis bibliografías. Me enfoco en el fundamento histórico, psicológico, filosófico, y el otro fundamento, si no me equivoco, es Sociológico. sociológico, ¿no? Creo que sí, sociológico. Entonces, ustedes tienen que centrarse mucho en esos fundamentos. Primero leo, identifico mis ideas principales de estos 4 fundamentos, y una vez que lo construí, abro una presentación en PowerPoint. Puede ser que ustedes abran cualquier tipo, no necesariamente tienen que pues decirlo de alguna manera, cualquier modelo que ustedes quieran. De preferencia, recordemos que sean de un fondo claro para que las letras sean oscuras. Eso ya depende de ustedes. El diseño, la libertad, ahí menciona que ustedes tienen la libertad. Entonces, no sé, por ejemplo, voy a agarrar, no sé, que se llama John. Entonces, agarro, creo una presentación en PowerPoint, la abren. La primera diapositiva debe ser de presentación. Esta debe ser de presentación. Les puse que debe tener nombre de la escuela, nombre de la materia, nombre de la actividad, nombre del profesor, nombre del estudiante, fecha de elaboración, y lo último que se pone es locación, que es Mérida, Yucatán, México. ¿Me di a entender? ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Aquí van a colocar datos, sus datos, los datos que están en la hoja. De ahí me voy a una segunda diapositiva. Aquí voy a borrar básicamente todo. ¿Por qué? Porque solo me va a servir el Smart Art. Es decir, lo dejo limpio, así como está. Me voy a donde dice insertar. Le doy donde dice Smart Art. Y voy a escoger el que dice jerarquías. Y hay uno que se llama jerarquía horizontal. Vuelvo a repetir. Me voy donde dice insertar. Le doy Smart Art. Después me voy a la opción de Smart Art jerarquías. Y escojo la opción que se llama jerarquías horizontal. ¿Ya lo vieron? ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Le doy a aceptar. Y aquí voy a crear, el primer concepto va a ser el tipo de fundamento. Fundamento, por ejemplo, histórico. Y de ahí voy a sacar las ideas principales. ¿Cómo los saco? Con Enter y con Tab, por ejemplo. Voy a borrar este. Me coloco aquí en esta parte del texto. Me coloco y le doy borrar. Le doy borrar para que solo salgan las ideas principales. Hasta el momento solo tienen ideas principales. Ahí. ¿Ok? Entonces, de aquí, con un Enter, simplemente sale otra idea principal, otra idea principal, otra idea principal. ¿Ya lo vieron? Con Enter. O en la parte superior izquierda, por ejemplo, estoy acá, me ubico aquí en este concepto, le doy clic a este cuadrito y hay una opción que dice agregar forma. Y le voy a dar agregar forma debajo.
Pero agregar forma delante. Agregar forma delante. Pero la opción correcta es agregar forma detrás. Y para que salgan linealmente en el cuadro sinóptico, le voy a agregar forma debajo. Y así saco lineal. ¿Ok? Y voy a tratar de que ocupe todo lo que es la diapositiva para que quede grande mi diapositiva. Como las diapositivas son chicas, ustedes pueden cambiar el formato. De hecho, aquí donde dice diseño, tamaño de diapositiva, personalizar diapositiva, aquí ustedes le pueden poner su propio ancho. Por ejemplo, ancho en 60 por 50. Le doy a aceptar, le doy asegurar el ajuste. Y como pueden ustedes observar, mi diapositiva ya cambió. Ya quedó más grande. Y así mi mapa puede quedar mucho más grande. Y cuando yo lo pongo en forma de presentación, se va a ver mucho más grande la presentación y me va a dar chance para poder escribir las ideas. Fui muy rápido. Maestro, tengo una duda. ¿Sí? ¿En solo una diapositiva se van a poner todos los conceptos No. o en diapositivas separadas? Una diapositiva para histórico, una diapositiva para psicológico, una diapositiva para filosófico y otra diapositiva para sociológico. Y al final, una conclusión. En total vendría siendo diapositiva de presentación, una diapositiva de histórico, una diapositiva de filosófico, una diapositiva de psicológico, una diapositiva de sociológico y la conclusión. Esa era su duda, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Sí, Sí, ya maestro, vieron yo. cómo- Así como lo está mostrando debe quedar el mapa, ¿no? Sí, de hecho creo que les puse un ejemplo. No les mandó un ejemplo, ¿verdad? Sí, Creo que en el Word. está En el Word. maestro. En el Ajá, Word sí está un está. ejemplo. No solo es uno, es un cuadro sinóptico por fundamento. En total son 4 cuadros sinópticos. ¿Estamos? Maestro. Sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, maestro, dice que debe tener transiciones. Y entonces, Gracias. quería preguntarle. A eso va. Miren, ¿cómo se da a transiciones o animaciones? En la parte superior hay algo que se llama transiciones. Las transiciones son los cambios que hace cuando cambio de diapositiva a diapositiva. Es decir, por ejemplo, le doy transición y desvanecer. Ese es el efecto que va a tener de empuje, que va a aparecer hacia arriba, de barrido, que va a aparecer de izquierda a derecha, dividir, que va a aparecer del centro hacia afuera. A eso se le llaman transiciones. Y cada diapositiva deben darle, ya sea la misma, de hecho debe ser la misma, porque si colocan una diferente se va a ver feo. Una solo tipo de transición. Cuando yo haga esto, es decir, cuando yo cambie, ¿ya vieron cómo entró? Y cambia la transición. ¿Sí me di a entender? Y lo de animación, aquí se lo hace. Les iba a preguntar, ¿les puedo meter animaciones para las letras, es. para los cuadros? Exactamente, para las letras pueden cambiar la letra, pueden cambiarla. Debe ser animación de entrada, como por ejemplo, le doy animaciones y hay animación de entrada. La animación de entrada puede ser, por ejemplo, rebote. Y así entra mi texto. Pero hay una opción que dice opciones de efecto. ¿Cómo lo veo? Le doy clic, le doy en diseño
Bueno, en este caso mi Word ya trae el botón cerca. Y le voy a poner una a una. Va a cambiar, vean, entra un concepto, entra la idea secundaria, entra la idea terciaria o hasta la cuarta idea. La idea principal y así sucesivamente. ¿Ya lo vieron? O en la parte de panel de animación, que hay una opción que dice aquí panel de animación, aparece una barra lateral derecha. Si yo le doy clic, hay una opción que dice opción de efecto. Y hay una opción que dice animación de Smart Art. Y le voy a poner una a una por rama. Y es exactamente lo mismo que hice anteriormente. ¿Ok? A eso se le llama animación. Es decir, que no todo entre de golpe, así como si fuese así como que, jálale más, aquí está mi tarea, véalo. ¿Me doy a entender? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Maestro dijo que el diseño es libre, pero de preferencia un fondo donde las letras puedan ser negras, ¿no? Sí, de preferencia donde que el fondo sea, pues de alguna manera claro. No necesariamente tiene que ser blanco. Y que las letras sean de un color más oscuro, más opaco. ¿Ok? ¿Sí me di a entender? ¿Alguna duda? Sí, dice que lo tenemos que guardar para nosotros como presentación de PowerPoint para nuestro equipo, pero para usted con presentación con diapositivas o algo así. Entonces quiere decir que solo, o sea, solo así, lo guardamos así y lo mandamos, ¿no? Como nos lo está pidiendo. Y obviamente ustedes lo van a guardar como presentación en PowerPoint. ¿Sí? Pero cuando le dan archivo, guardar como, hay una opción, les debo aparecer la ventanita de guardar como. Hay una opción aquí abajito que dice tipo. Hay una opción que dice presentación con diapositivas de PowerPoint. ¿Ya lo vieron? Este es la opción. Una vez que lo guarden, van a guardar otro archivo como presentación con diapositivas de PowerPoint. Lo vuelvo a mostrar. Aquí está. Así está. Va a terminar con PPSX. Y se va a ver algo así el icono. Debo tener un ejemplo por acá. Ahí está. Más o menos así se va a ver el icono. No sé si lo alcanzan a ver. A ver, voy a poner en vista. Iconos grandes. Así como está este. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Lo alcanzan a ver, hijos? Sí, maestro. Entonces debe quedar así, como con un icono de presentación. No sé si han visto las pantallas esas donde se presentan. Entonces debe quedar más o menos con un icono así. ¿Sí me di a entender? Para que cuando yo le dé doble clic, simplemente se vaya reproduciendo solito. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Pues, Maestro, sí. disculpe. La lista que me pidió ayer se me olvidó mandársela, pero la tengo. ¿Se ¿Me la mandas, mando? hijo, por favor? Sí, ahorita se la mando. Gracias. ¿A alguien le molesta que le diga hijo? Hija. Gracias. Es que es por cariño, no es porque a veces no es por cariño. Es simplemente por eso. ¿Ok? Muy bien. Así como los de preescolar le dicen a sus hijos, ay, corazoncito, mi vida, nené. Pero no les voy a decir así porque ya estaríamos rompiendo barreras éticas y profesionales, ¿verdad? Muy bien.
¿Alguna duda, alguna pregunta antes de que terminemos la videoconferencia? De maestro, tengo una duda, como se me fue mi luz hace rato y volvió a regresar en que ingresé de nuevo. Es cuando empecé a explicarse al principio, pero ¿es en equipo esto o es individual? No, Ese es todas mi- las actividades son individuales. ¿Se acuerdan que se los comenté al principio que todas las actividades son individuales? Lo único que es grupal es el proyecto final. ¿Alguna otra duda? Maestro, Sí. perdón, igual a mí se me fue la luz. Nada más quería saber si las diapositivas de la exposición de hoy se las va a mandar a Jorge o se va a subir al modo. ¿La qué? La presentación que proyectó hoy para la clase. Lo que pasa es que se me fue la luz casi toda la clase y no la escuché. Para que más o menos me den una idea. Voy a subir el video para que ustedes lo puedan reproducir cuantas veces ustedes quieran. ¿Se acuerdan que ok. tengo un canal de YouTube que ya les pasé el link? Ok, ahí lo Entonces, busco. ahí voy a subir lo que es el video para que ustedes para que ustedes lo puedan repasar. Recuérdense que ahí subo los videos. Entonces, ahí subo las explicaciones, ahí están las ideas, etcétera. Y si se dan cuenta, ya no solo tenemos 40 minutos. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Pues ni modo, me tuve que mochar con Zoom. Creo que lo que me está dando a entender él, sí, que lo que me va a mandar a mí son lo de los subtítulos, o sea, los que van a hacer ustedes de su equipo, o sea, el tema que van a agarrar y sus nombres de sus integrantes. Ah, sí, pero Esto eso tienen hasta el domingo lunes, para mandártelo y mandármelo a mí. Más bien creo que se refería al video de la clase. Yo entendía el video, él sí entendía el video de la clase, la clase en sí. Sí, el video de la clase. Sí, hija, lo subo a YouTube para que ustedes lo puedan reproducir. Sí, gracias, maestro. De todas formas, le voy a mandar otra vez en la dirección del canal a Jorge para que ustedes se los pase a ustedes. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda más? Hola, maestro, yo igual entré tarde a clase y no sé si ya pasó lista. Sí, hija, de hecho ya pasé lista. Muy bien, listo, ya te puse retardo. A mí también, maestro. De hecho, yo igual entré 5 minutos tarde y creo que ya había pasado la Listo, lista. Dafne, ya te puse el retardo. Gracias. Y una pregunta, maestro. Lo que Cristian, ya pasa te es vi que, también retardo. ¿Sí? lo que pasa es que comentó lo de las clases que pues empiezan, vamos a tener martes y miércoles, ¿no? En horarios distintos. Lo que pasa es que a veces aquí en mi pueblito, se va Ajá. la señal 1, 2, 3, 5, 10 horas todo el día. Entonces, pues no sé cuándo se va a ir y cosas así. Entonces, no sé si cuando eso suceda, yo le comento a Suace para que pues le diga a usted y yo sepa qué se hizo en la clase o yo pueda recuperar Ok, puntos o no sé, algo así. no seas malita. Comunícale eso a la maestra Landy, porque listo también que ella esté enterada, para que luego ella de alguna manera, pues le diga, maestro, comuníquese con su alumna para que lleguen a acuerdos. En cuanto a los acuerdos que podemos tomar, pues básicamente es, que si en algún momento te desconectas, es que el problema ahí es cómo te comunicas también. Ay, Exactamente. El problema es que, por ejemplo, a veces se va desde la mañana y ya no tengo internet todo el día ¿Y con tu o celular no se tienes va a internet? la corriente. No, porque o sea, se va literalmente la señal de Telcel. Entonces no tengo la señal aquí, no tengo ni siquiera el internet, porque el internet que tengo es igual de Telcel. Entonces realmente me quedo incomunicada. Entonces tengo que esperar a que regrese la señal. Bueno, no sé a qué hora pueda regresar ese día y pues no podría tener acceso a la clase en ese momento. O sea, ni Ok. siquiera decirle a Suárez, ¿sabes qué? No tengo señal. Entonces yo necesito, por favor, que te comuniques con la maestra Landy, o no sé cómo se están contactando con ella. Le expliques la situación para que ella esté enterada. De todas formas, ya lo apunté en mi lista y también se lo voy a explicar. ¿Estamos? Ok, maestro, gracias. ¿Alguna duda más? Muy bien.
pues damos terminada la clase. Nos vemos el día miércoles. ¿Estamos? Miércoles, martes, que diga. Bueno, si es todo, nos podemos retirar entonces. Tengan muy bonito día, descansen. Gracias, maestro, igualmente. Gracias, maestro. Gracias. Barbosa, ya te puse asistencia, retardo. ¿Entraste tarde o o ya estabas desde el inicio? Ah, ok, ya te puse retardo, Barbosa. ¿Alguna otra pregunta, hija? Ok. Sí, es que desde el principio pasé lista, desde que iniciaron. Se mojó la lavadora. Bueno, nos vemos entonces.